Son privilegios, pero y una gran responsabilidad, ¿verdad? El estar acá esta noche. Y Dios es tan grande y tan bueno porque ayer conversaba con Luisito y con María Esther y le decía, ¿sabes que tenía una alabanza en mi mente cuando estaba preparando el estudio? Y no recuerdo, no sé si Luisito te acuerdas de eso. Yo te mandé un chat ahora y no recuerdo. Y me pasé todo el día hoy pensando y tratando de recordar esa alabanza y decía cuál será. Y ahora cuando Luis estaba orando, dije, ya, qué bueno es Dios que a última hora te da la sorpresa porque realmente no recordaba. No sé si Luis la pudiste encontrar porque te mandé un mensajito privado. ¿Pudiste encontrar la alabanza que te pedí? Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza
pasos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener Puedes tener paz en la tormenta, paz en la tormenta. fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté esta noche con nosotros. Gracias por permitirnos venir ante ti, Señor. Humillados, Señor, y sabiendo que esta palabra que tú vas a traernos esta noche, Señor, viene de ti, no de mí, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento útil, que mis hermanos puedan entender, Señor, lo que tú has tratado de explicar, lo que tú has tratado de enseñar con este estudio, Señor, y que, aunque seamos pocos, pero que podamos multiplicar esta enseñanza, Señor. Qué bueno tú eres, Señor. Tú siempre nos das paz en la tormenta, Señor. Tú siempre nos das esa sorpresa, Señor, de sorprendernos, Señor, con ese milagro que a veces creemos imposible, Padre. Yo te pido que tú tengas una bendición especial sobre cada familia que está representada aquí, Señor, sobre sus hijos. En esa esperanza que tú nos das, Señor, en esa esperanza que tenemos en ti, Padre, que sabemos que sin ti no somos nadie, Señor. Ayúdanos a seguir al lado tuyo, a seguir ante ti, Señor, pidiendo que tú seas nuestra guía, que tú nos lleves a ese hombre que tú hiciste perfecto, Señor, a esa perfección que buscamos en ti, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores, a transformar, a sacar de nosotros aquello que no te guste, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir acá en este lugar firme, Señor, y dispuestos a ser discípulos fieles tuyos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la pastora me pidió que hace ya unas semanas atrás de dar un estudio acerca de palabras difíciles, yo decía, bueno, ¿qué palabras serán difíciles? Después de haber visto el estudio de Egli, después el de Yuri, que no lo pude terminar de ver, pero me di cuenta de que no eran palabras difíciles y luego vi que ella también lo aclaró en el mensaje que me envió, que no eran palabras difíciles solamente por el significado o por lo que quieren decir las palabras, sino difíciles de aplicar y difíciles de, de poder poner en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando yo vi el estudio de Egli que hablaba de ser discípulo, yo no sé si alguien de los que está esta noche acá no pudo ver ese estudio, pero te das cuenta de que ser un discípulo de Cristo no es nada fácil. Es decir, tal vez explicar el significado de la palabra sea fácil, pero ser un discípulo yo creo que implica mucho sacrificio. Hay cosas que, que, que yo creo que no todos estamos dispuestos o no todos estamos preparados para hacer. Y luego, cuando veo el estudio en la parte que vi, porque no pude ni siquiera ver la grabación después, porque estaban los muchachos aquí en el campamento esa semana, pero la palabra arrepentimiento fue lo que te dejó a Yuri. También, tal vez tú puedas explicar el significado de lo que quiere decir arrepentimiento, pero aplicarlo en tu vida personal, yo creo que es bien difícil, bien difícil. Yo creo que la pastora nos puso un reto bastante difícil, valga la redundancia, a ponernos estas palabras, porque la palabra que me tocó a mí eh, es regocijados, regocijados. Palabras difíciles. Y me vino a la mente cuando yo me gradué hace unos añitos atrás de mi universidad. A nosotros yo estudié terapia del lenguaje y nos dieron un manual que era un manual de
de exploración logopédica, es decir, un manual para evaluar el lenguaje a los niños. Y habían palabras fáciles y habían palabras difíciles. Y me vino a la mente ese manual, ¿no? Y recuerdo que incluso a cualquier edad, cualquier niño tenía que repetir una palabra, que en ese momento yo sabía que había una persona que se llamaba así, pero de historia universal en Cuba sabíamos muy poco, era muy... Y había una palabra muy curiosa que ningún niño nunca pudo decir, y era Nabucodonosor. Tú le repetes, imagínense un niño, los que somos cubanos sabemos lo que yo estoy hablando. Un niño de 4 o 5 años, donde tú le dices, a ver, repite mamá, repite muchas palabras, y al final tú le dices, a ver, repite Nabucodonosor. A nosotros nos cuesta trabajo repetir esa palabra. Ningún niño calificaba en ese momento. Y me vino a la mente eso cuando oí palabras difíciles. ¡Wow! ¿Cuántas palabras difíciles nosotros eh, tenemos en nuestro vocabulario que incluso hoy en día nos cuesta trabajo pronunciar? Pero no se trata de pronunciar la palabra, se trata de poner en práctica la palabra. Y alguien en una conversación en estos días me decía, ¿cómo tú le puedes decir a una persona que esté pasando por alguna prueba en su vida que tenga paz, que tenga regocijo? Y realmente es difícil porque todos nosotros que estamos acá, alguna que otra vez hemos pasado por alguna prueba. Cualquiera de nosotros hoy en día, hoy por hoy, está pasando por alguna prueba. Ahora bien, ¿cómo, me decía esta persona, cómo tú le puedes explicar a una persona que esté pasando por una prueba fuerte en su vida que tenga alegría, que tenga regocijo, que tenga... Y yo le decía, bueno, solamente teniendo a Dios en el corazón puede ser posible. Yo no voy a poder estar mirando voy a estar mirando el estudio que tengo acá, no voy a poder mirar eh, y me recordó esto, que no importa la prueba, el Señor siempre, siempre, siempre se va a glorificar. Y el versículo bíblico que escogí para este estudio está en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Ok, esta es una carta que Pablo le está escribiendo a los filipenses y le dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor. Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto dice Santiago cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Y ahí está la pregunta que me hacía esta persona el otro día. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que está pasando por una prueba que tenga gozo? Y me vino a la mente y tal vez estos estudios sirvan un poco para recordar, porque a veces cuando pasamos las pruebas nos olvidamos un poco es como siempre me recuerdo aquella historia que yo hacía siempre en la escuela dominical, que decía el famoso hombre del parqueo, ¿verdad? Siempre que estamos en la prueba, le estamos pidiendo al Señor y luego cuando ya las cosas, el Señor hace el milagro, como que nos olvidamos que pasó la prueba. Y entonces a veces tenemos que estar seguros de que nunca, nunca vamos a estar exentos de estar en alguna u otra prueba. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y cuántos no hemos tenido que tener paciencia esperando que el Señor se glorifique en nuestras vidas cuando estamos pasando por la prueba? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿qué quiere decir regocijaos? ¿Qué
¿Qué nos dice la palabra regocijo o regocijaos? Dice alegrar, causar gozo o placer, sentimiento intenso de alegría. Es el acto con que se manifiesta la alegría, por ejemplo, cuando danzas, cuando ustedes han visto a Yaima manifestando ese gozo. No sé si, me imagino que todos los que estamos acá tenemos alguna prueba, ya sea con la familia, ya sea con los hijos, ya sea con la salud, ya sea con... Pero cuánto gozo cuando se danza, cuando se canta, cuando se ríe, cuando se salta. Es decir, que la palabra gozo o gozoso, según encontré en algunos datos que revisé, aparece en el Nuevo Testamento, aparece alrededor de 430 veces. Y según algunos eruditos, el gozo cristiano, a diferencia del gozo mundano, es un gozo profundo y duradero que proviene de la relación con Dios y no de las circunstancias externas. Es decir, que ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de esta persona que me dice cómo decirle a una persona que esté gozoso cuando esté pasando por una prueba. Y realmente la prueba nos duele, a veces nos molesta, nadie quiere pasar por pruebas, pero Dios permite muchas veces las pruebas para qué, para glorificarse, para que Él sea glorificado en la prueba. Y recuerdo una vez una de las veces que yo estuve por un hospital por ahí de visita, no muy grata. Recuerdo que, no sé, la pastora estuvo hablando conmigo algunas cosas, los pastores, y no sé, el Espíritu Santo me dijo o me puso a decirle algo que solo él pudo haber dicho en el momento en que yo estaba pasando. Yo le dije a la pastora, no te preocupes porque a mí nada me va a quitar el gozo. Y yo lo dije porque Dios me puso, y realmente lo sentí. Es decir, no importa por donde tú estés pasando. Y yo creo que di testimonio de eso, no sé si lo hablé, lo dije o lo comenté en algún momento, cuando tú sueltas las cosas, cuando tú te das cuenta que el Señor va a estar contigo donde quiera que tú estés, en la prueba que tú estés pasando, donde quiera que tú estés pasando la prueba. De hecho, cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, no estaba pasando por un buen momento. No estaba pasando por un buen momento. Y vamos a leer algunos versículos que tienen que ver en este capítulo 4 para ver cómo él trata de explicarle a estas personas que tengan sumo gozo. O como dice Santiago, Santiago habla de cuando estemos en las pruebas. Ahora, ¿cómo es posible tú sentir gozo? Y yo entendí en un momento de mi proceso, cuando yo estaba pasando por alguna prueba de esta de salud, que Dios me había hecho una promesa y que yo no había entendido todavía hasta el momento en que no estuve en la prueba. Y entendí que Dios me iba a sanar, que había una promesa de sanación que Dios iba a cumplir en mi vida. Lo que yo no sabía dónde, lo que yo no sabía dónde. Yo no sabía si me iba a sanar acá o si me iba a sanar cuando ya estuviera en el cielo. Cuando yo entendí que cualquiera de las dos formas yo iba a estar sano, entonces ahí el Señor se manifestó, pero hasta ahí comenzó el gozo, ahí comenzó el hecho de que yo decir, bueno, estoy en la prueba, pero yo sé que de aquí yo voy a salir victorioso porque yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo aquí en la prueba. Y recuerda que había un testimonio cuando yo estaba bien preocupado, que Iris me dio dos chancletazos, yo digo que siempre ella me ha discipulado y me dice, pero ¿cómo tú vas a estar así si tú no eres el que dice que, que sin fe es imposible agradar a Dios? Que me repitió una serie de versículos que yo siempre decía cuando yo estaba en el peor momento y me dijo, y dije, sí, es verdad. No puedo ahora, porque estoy en la prueba, comenzar a pensar como piensan la gente en el mundo que no tiene solución su problema. Es verdad, Dios va a poner solución a mis cosas. Es por eso que el cristiano, a diferencia del gozo mundano, es un gozo profundo y duradero que proviene de la relación con Dios. Es decir, mientras más comunión tengamos con Dios, mayor será el gozo en la prueba y más paciencia vamos a tener y más esperanza en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Eh,
En el Nuevo Testamento, en Gálatas, el gozo se menciona como parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahora bien, y me recordé cuando estaba viendo esta parte, y ahorita él estaba anunciando la escuela dominical, yo creo que son clases magistrales las que está haciendo el pastor Pepín, y el pastor Pepín estaba hablando sobre el trigo y la cizaña, esa parábola tan linda que a veces nos cuesta tanto trabajo entender. Y él le explicó de una manera magistral. Y cuando yo estoy leyendo esto del fruto del Espíritu, me vino a la mente esa parábola cuando él estaba explicando el domingo pasado. Y, y, ¿Y por qué no se corta la cizaña? Porque no se sabe diferenciar del trigo cuando la planta es joven. ¿Cuándo se diferencia? Explicaba él en la clase dominical. Cuando tú logras ver la diferencia entre uno y el otro, por el fruto, por el fruto. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y por el fruto? Ahora, y reflexionando sobre este versículo de Gálatas 5, 22, 23 que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero y quiero que nos llevemos esto, porque yo creo que esta es una de las enseñanzas que me dio el Señor en este tiempo que estuve preparándome para este estudio. Y quiero que nos llevemos esto, nos lo llevemos hoy a nuestras casas, a nuestra cama, a nuestro cuarto de oración. Señores, si la diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto, dice Jesús en algún momento, por tus frutos, por tu fruto te conoceréis, por el fruto. Pero cuando nos falta algo de lo que es parte del fruto, entonces tu fruto no es completo. No sé si me explico. Es decir, si el fruto del Espíritu es amor y no hay amor, pues entonces tu fruto no está completo. Te puedes confundir con la cizaña. Si el fruto del Espíritu también es gozo, y no tienes ese gozo, tampoco tu fruto está completo. No sé si me hago entender. Es decir, que para nosotros estar llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, llenos del fruto del Espíritu Santo, cuando dice que por tu fruto te conoceréis, es que tienes que tener en tu corazón, tienes que tener amor, tienes que tener gozo, tienes que tener paz. Por eso eh, ese esa alabanza que tanto me recordó ahora, Luisito, cuando estaba orando, paz en la tormenta, siempre, es una canción de alabanza que a mí me toca mucho, porque es difícil tener paz en la tormenta, es muy difícil, pero es parte del fruto del Espíritu, por eso el Señor te dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas son parte del Espíritu, del fruto del Espíritu. Por eso tenemos que tratar por todos los medios, pedirle al Señor que cada una de estas cosas se manifieste en nuestras vidas. Y que a pesar de cualquier cosa que estemos pasando, no dejemos de dar amor, no dejemos de estar gozosos en el Señor, no dejemos de tener paz, de tener paciencia. El Señor responde a nuestras oraciones. El Señor nos hace el milagro. Cristo vive. Y los mismos milagros que hacía en aquel tiempo los está haciendo. Hay que ser benigno, hay que ser bondadoso, hay que tener fe. Me decía mi esposa cuando decía ahorita, cuando yo me puse un poquitico, me decía, tú no dices sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe, ser mansos, tener templanza. Dice el final del versículo, dice, contra tales cosas no hay ley. Y entonces dice Pablo en el versículo 4, repito, dice, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, no te dice regocijaos solamente en la prueba, te dice regocijaos en el Señor siempre. No nos olvidemos de regocijarnos siempre en el Señor. Dice, otra vez, él lo repite dos veces y ahorita vamos a ver por qué él dice dos veces. Otra vez les digo, como diciendo, esto es un mandamiento, esto no es que le está suplicando ni le está diciendo, Señor, así te va a ir bien. No, te está diciendo, te está
te lo está diciendo de manera imperativa, ¿verdad? Regocíjense en el Señor. Siempre, siempre regocíjense en el Señor. Dice, es una acción que puede manejarse a voluntad. Es decir, como cuando dice, a veces nosotros jugamos y mi esposo y yo nos decimos, no, porque yo decidí amarte. Me dice ella, no. Yo le digo, yo también decidí amar a ti, así que no hay problema. Es una decisión que tomamos los dos. Pero el regocijarse es una acción que puede manejarse a voluntad. Es decir, tú tienes la capacidad de decidir si vas a estar alegre o vas a estar triste. El apóstol Pablo, ¿ustedes creen que en las circunstancias en que estaba hubiera podido escribir regocijado en el Señor siempre? Porque estaba pasando por, no, cuando estuve buscando los datos, no se sabe bien si en este momento estaba en prisión o si estaba en Roma o estaba, no se sabe bien en qué lugar, en Éfeso o en Roma, no se sabe definir bien pero estaba preso. Estaba pasando, posiblemente estaba ya pensando en que ya sus días estaban contados. Y sigue, dice, regocijados en el Señor siempre. Eso es una decisión del corazón de buscar motivos para estar felices. Hay que estar feliz aún pasando por la tormenta. Hay que tener paz aunque estés en la tormenta. Y el motivo mayor que puede darte esa felicidad, que puede darte esa paz, es el Señor. No son las circunstancias. No sé si me entienden esta parte. Es decir, no importa las circunstancias por las que estés pasando, no importa la situación que tú estés pasando. La razón para estar feliz, la razón para tener paz en la tormenta es el Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Y cada uno de nosotros acá, y ojalá este mensaje, por eso les decía, no importa cuántos seamos, si somos capaces de multiplicar el mensaje que Dios nos quiere dar esta noche. Porque si podamos hacerle entender a esas personas que nos hacen esa pregunta, una pregunta lógica que me hace a mí una persona, que me dice, ¿cómo tú le explicas a una persona que esté pasando por un momento difícil y que tenga paz? Solamente a través de Jesucristo. Y me viene a la mente el cartel que hay frente a la iglesia que dice, Jesucristo es la respuesta. El regocijo es un estilo de vida. Es decir, o si no, pregúntale a Alex López. No sé si está por ahí, o Yuri está por ahí. Amén. El regocijo es un estilo de vida. Es decir, tú decides. Y dice Pablo, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Yo he visto hermanos nuestros, y menciono a Alex porque yo sé que ha tenido situaciones con sus niños, con cosas, y tú nunca lo ves triste. Tú nunca, él llora muchísimo, pero está contento siempre, a pesar de la prueba. Ahora, no quiere decir que ahora seamos todos y recuerdo cuando muchas veces me ha pasado, y siempre hago doy ese testimonio de personas incluso cristianos, de otras iglesias, de otras denominaciones, que dicen, ay, yo no sabía que los cristianos eran tan alegres, se divertían tanto. Yo no sabía que hay un hermano nuestro que dice que él antes bebía, dice, si yo llego a saber que yo siendo cristiano me iba a divertir tanto, hubiera ahorrado mucho dinero. Dice Pablo, le dice dice, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, ¿cuántas cosas nosotros no hacemos? ¿Cuántas rutinas diarias nosotros no hacemos que son parte de nuestras necesidades básicas? A ver, dime, nosotros comemos, nosotros tenemos que dormir, tenemos que respirar, vamos al trabajo, ¿verdad? Llegamos al trabajo, descansamos, leemos, no sé, estudiamos, oímos música. ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos a diario como parte de nuestra rutina de todos los días? Es decir, que como parte de esa rutina tendremos que agregar qué cosa, estar alegres o estar regocijados, porque Pablo nos dice, regocijados ¿cuándo? Siempre. No cuando estemos en la iglesia alabando, no cuando estemos no, regocijaos en el Señor
siempre, siempre, porque el regocijo debe ser un estilo de vida, debe ser un estilo de vida, no puede ser por un momento. Esa paz, ese regocijo que da el mundo, que te lo da a veces, que a veces te da alegrías, a veces te da tristezas, pero aún en la tristeza tú tienes que estar alegre, tú tienes que estar con regocijo, porque ese regocijo te lo da ¿quién? El Señor. Ahora, decíamos que el regocijo puede ser un acto voluble, puede ser tú por tu voluntad, puede ser un acto que tú haces por tu propia voluntad, puedes agregarlo a tu estilo de vida, pero tienes que verlo también como un deber. Y un deber porque, como decía ahorita, Pablo no te dice que te regocijes en un momento determinado de tu vida o cuando, no, no, Pablo te dice eh, eh, siempre, es decir, te lo da de manera imperativa, te da una orden, ¿verdad? Te da un mandato. Regocijaos en todos nuestros deberes cristianos. La alegría no figura en una lista, sino que tienes que estar ahí. Tienes que estar siempre. No es que es una lista de cosas que debes hacer de vez en cuando, no. Dice, eh, esto lo escribí, lo escribí dice, si le preguntamos a cualquier creyente o un cristiano cuáles son los deberes de un cristiano, eh, te puede decir, bueno, bautizarse, participar en la Santa Cena, orar, interceder, asistir a la iglesia, diezmar, ofrendar, servir en algún ministerio. Fíjense cuántas cosas te pueden decir, ¿eh? El sujeto a las autoridades, ejercer sus dones, ayudar al prójimo. eh, y a lo mejor te dice, bueno, te menciona alguno de los mandamientos, dice, bueno, no mentir, no robar, no adulterar, pero eh, podemos hacer la prueba un día. Y, pero a ver cuántas personas incluyen la alegría o el gozo en esa lista. ¿No se han puesto a pensar en eso? Yo me imagino que casi nadie va, todo el mundo te va a decir, los deberes míos son esto y esto y esto y esto, pero se les olvida incluir la alegría y el gozo. Y es importante que las personas sientan que nosotros, a pesar de, estamos gozosos. En el versículo 4, Pablo nos ordena, regocijados en el Señor siempre, otra vez, regocijaos. Ahora bien, voy a, voy a leer un momentico eh, los primeros versículos, que debo tenerlos por acá. Dice, así que, hermanos míos, esos son los primeros 3 versículos antes del versículo 4, porque quiero después desglosar un poquito este capítulo de la carta. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Fíjate que Pablo le está diciendo a los filipenses que ellos también son gozo para él, ¿verdad? Están así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí él parece que está diciéndole, por lo que pude buscar, que estas dos mujeres como que están un poquitico, ¿sabes? Nunca va a haber eh, algunas cosas que en la iglesia que no, algunos no estén de acuerdo, que sea, pero dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Él les pide eso, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ahí es donde él dice en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis. Ok, vamos aquí. Dice,
Gentileza significa buena disposición de la persona, cortesía, desenvoltura, amabilidad, educación, elegancia, ¿ok? Bondad, cordialidad, clemencia, consideración. Esta hermosa cualidad de los cristianos debería ser conocida por todos los hombres. Y esto debemos tener en cuenta si admitimos que la sociedad del primer siglo fue una sociedad endurecida por las guerras, las privaciones, las luchas por la supervivencia. Y me venía a mente cuando leía esta parte, cómo una persona que no tenga paz o no tenga gozo o no tenga ese regocijo de estar con el Señor puede entonces eh, ser gentil. No se han fijado en eso, que las personas cuando están amargadas como que no pueden ser gentiles, como que tratan mal al otro, como que no. Y en la iglesia primitiva se caracterizaba precisamente por la gentileza, por el amor entre los cristianos. Por eso se multiplicaban tanto. Dice, de pronto aparece, en la iglesia primitiva, dice, aparece un tipo de gente que sonreía siempre, que se mostraba gozosa y feliz y que siempre respondía con amabilidad y respeto a todos, incluso con los propios esclavos, con las propias, dice, gente que recogía a los niños y a las niñas abandonadas, los alimentaba, alimentaba a las viudas, vestía, sin duda no podía pasar desapercibidos. De esta manera, cualquier cristiano se hacía notar más por su conducta que por sus palabras. Y ahí es donde yo me refería ahorita, qué difícil estas palabras, poner en práctica esto. ¿Nunca les ha pasado que han llegado a un lugar sin conocer a las personas y las personas le preguntan, ¿ustedes son cristianos? O viceversa, ustedes le preguntan a las personas que conocen y ustedes son cristianos, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, de esta manera, cualquier cristiano se hacía notar más por su conducta que por sus palabras, por su gentileza, por su gozo, por su paz. Sin embargo, la situación del mundo ha cambiado porque la amabilidad se ha vuelto parte de la comercialización. Cuando ahora la gente dice demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Ese es el too good to be true, dicen los americanos. Porque a veces esa amabilidad que encontramos es más comercial que otra cosa. Te tratan bien, pero te están buscando un fin. Pero el cristiano se diferencia por muchas cosas de eso. La gentileza se enseña para ganar, es decir, muchas veces para ganar clientes, y el mundo ya no distingue a los cristianos por su gentileza o movilidad, pero sí puede distinguirlos por su consideración, que es otro de los significados de gentileza. Es decir, que podrán ser conocidos por buscar el bien de los demás. Dice, donde muchos pelean en el mundo por espacios, es decir, por lugares, por puestos. La luz del cristiano se ve cuando renuncia a favor del bien de otros. Es decir, esa amabilidad, esa palabra que usábamos ahorita que tenía que ver con gentileza, ¿verdad? Cuando tú eres capaz de no pelear, de no echar una batalla, que tú sabes que, es decir, por buscar el bien de los demás, donde todos pelean por espacio, la luz del cristiano se ve cuando renuncia a favor del bien de otros. Y eso se nota, y la nota más el Señor porque está cerca o próximo al lado de cada uno de nosotros. Es decir, cuando el fruto del Espíritu está en tu vida, cuando tú eres capaz de ser un buen discípulo, es decir, fíjense cómo se van relacionando estas palabras desde el principio, cuando empezaron los estudios de las palabras estas difíciles, o difíciles, no, difíciles de aplicar. Eh, Cuando tú eres un buen discípulo, cuando tú eh, llegaste a un genuino arrepentimiento de todas las cosas que se hacían en el mundo y que ahora todas van a ser hechas nuevas, y comienzas a vivir en un mundo donde hay un regocijo porque el Señor te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces podemos hablar de que estamos en el camino correcto.
Y dice entonces en el versículo 6 de ese mismo capítulo, por eso escogí el versículo 4, pero cuando me pongo a estudiar el capítulo completo me doy cuenta de que Pablo está dando una serie dice, por nada estéis afanosos. Es decir, regocijaos en el Señor siempre. Y después en el 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, no te dice afánate por esto o afánate por aquello, pero por esto no. Deja en eso al Señor, aquello. No, no, dice por nada. Por nada estés afanoso, no te afanes por nada. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo. Qué lindo poder no solo entender la palabra, sino ponerla en práctica. Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. Qué difícil es no afanarse por algunas cosas que tenemos en nuestras vidas, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. Porque a veces, aún cuando estamos pidiendo, demos gracias porque sabemos que el Señor está escuchando y que en algún momento nuestras peticiones serán cumplidas. Eh, yo sé que el Señor nos dice que en este mundo tendremos aflicción. En este mundo tenemos aflicción, pero nos dicen, no temáis, yo he vencido al mundo. Y nosotros si estamos con Él, somos más que vencedores, ¿verdad? Estoy parafraseando un poco. Y, y los que no han podido, lo repito tantas veces porque yo siento tanto regocijo y le doy tantas gracias a Dios por tantos años de espera, por tanto tiempo orando por cosas que a veces uno cree que nunca van a ser, que nunca van a pasar, pero que cuando tú se las entregas al Señor, tú de un momento a otro se abren las aguas, eh, no sé, es tan lindo cuando tú sabes que cuando el Señor te enseña, porque no es solo escuchar la palabra, no es solo lo que dice Eglis, lo que dice el hermano Yuri, lo que dice Fidel, lo que dice el pastor, es, Dios te habla de tantas maneras, es saber escuchar esa voz de Dios cuando ni siquiera es audible, pero que tú dices, no me queda otra opción, no me queda otra opción. Y los que conocen mi entrega al Señor hasta hoy, desde que llegué a la iglesia, saben todas las pruebas, todas las cosas que hemos tenido que pasar, mi familia, yo. Y qué lindo cuando el Señor dice, ya es hora de que se haga el milagro. Y ahí se aprende, porque él dice, no quiero perderme en el estudio, pero dice Santiago, dice Santiago, dice Santiago en el capítulo 1 de su carta, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mm, produce paciencia. Tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Yo no sé cuál es la prueba que tú estás pasando. Yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor que aún no es la respuesta. Pero te dice en Filipenses 6, te dice, por nada estéis afanosos. Por nada, por nada. Eh, Qué bueno es el Señor. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El afán, no es más que preocupación, es ansiedad. Eh, Algunas versiones lo traducen, dicen algunas versiones dicen no se inquieten por nada, dice por nada se preocupen.
o no se angustien por nada. Dice, la ansiedad, la preocupación o la angustia no siempre pueden controlarse, principalmente cuando existe algún peligro real o imaginario, o cuando vemos que no podemos terminar un trabajo o estamos a punto de perder un vuelo, o cuando no podemos pagar las deudas, situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando un hijo se va de casa, cuando un hijo se va por los caminos que tú no le has enseñado, eh, cuando hay una enfermedad grave, ya sea una enfermedad tuya o una enfermedad de un familiar querido. Es decir, que continuamente vamos a estar asaltando, ¿no? O nos van a estar asaltando estos afanes, estas preocupaciones. Y para esto el apóstol Pablo nos muestra una vía como de escape, ¿ves? Nos muestra un antídoto contra esto. Dice, no se angustien por nada, en lo que sea, no importa cuál sea, aunque tú creas que no tiene solución, aunque tú creas que es imposible, para Dios no hay imposible. El poder de Dios es tan grande que Dios puede hacer lo que es imposible para ti, Él lo hace posible. Y Dios, y el apóstol Pablo te dice, no te angusties por nada, cuando te dice por nada, es por nada, sea cual sea la prueba. En lo que sea, presenten ante Dios sus peticiones con esa oración y esa súplica que incluyen acción de gracia. Y te dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo razonar, toda cosa, todo pensamiento humano, te cuidará a través de Jesús. La paz que viene de Dios tiene poder para gobernar nuestro corazón y nuestra mente para mantenernos en Cristo. Yo recuerdo, me viene a la mente ahora un testimonio hace muchos años en que estábamos nosotros un poco con las finanzas un poquito descontroladas, ¿no? El Señor nos estaba proveyendo, pero no, incluso me pasó, no recuerdo qué fue lo que pasó, que el pago de la renta a inicio de mes como que no me cuadraba con los pagos de, de la agencia con la que yo estaba trabajando. Y a principio de mes me hacían un adelanto de la quincena siguiente o del mes siguiente, siempre pagaban los 15 por ahí, no me alcanzaba los primeros días, siempre me daban un adelanto que después lo recuperaban el día del cobro. ¿Y por qué hago esta historia? Porque no solo son afanes, a veces los afanes financieros son tan difíciles porque tú dices, si no pago la renta este mes me van a botar, si no pago la casa me la van a quitar, si no pago el carro me lo van a venir a buscar. Y yo recuerdo que, es decir, en muchas ocasiones de problemas financieros Dios nos ayudó muchísimo, pero esa vez Dios se manifestó de una manera pero tan milagrosamente que tú dices, esto es algo sobrenatural. Y yo recogía ese cheque todos los meses, a inicio de mes, que era un adelanto de mi sueldo, para poder pagar la renta. Y llego a buscarlo a la oficina y me dicen, no, esta persona no está, ella se fue de viaje y no regresa hasta, va a estar un mes fuera. Y ahí me quedé así, dije, ¿y ahora qué hago yo con la renta? ¿Cómo yo pago la renta? Y dije, bueno, me quedé me quedé sin esa ayudita. ¿Y quién le dice que? Me dice mi esposa, déjame revisar, porque a mí me mandaron un mensaje del banco el otro día que no recuerdo, no sé, ni lo miré, pero déjame ver algo. Y cuando revisa, le habían aumentado el límite de crédito en una tarjeta que nos daba para pagar la renta. Y dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Es decir, que hasta en lo más simple, Dios se manifiesta de tal manera que nunca te afanes por nada. Que cuando el milagro no se da es porque Dios quiere trabajar con tu paciencia. Y algún día se va a dar. Algún día se va a dar. Dice, cuando uno le ora a Dios con ruegos y súplicas y luego termina agradeciendo por la respuesta, aunque no haya llegado, con abundantes palabras de gratitud, la paz de Dios viene a nosotros y se planta como un soldado para custodiar nuestros corazones para que no sean invadidos de malos pensamientos, ni de dudas, ni de temores, ni de ansiedad,
ni de imaginarse cosas que no van a pasar, porque a veces lo que más daño nos hace a nosotros es la imaginación y los malos pensamientos. Y dice en el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es hermoso, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros, con vosotros. Ahora bien, yo pienso que esta enseñanza nos ayuda a, a partir de hoy tratar de entregarle nuestras cargas al Señor. Dice que el regocijo nos ayuda a tener una mente sana, una mente sana. Y una mente sana que no te ayuda. Ayer me decía uno de los pastores que está acá en el retiro, me pidió una escalera. Yo tengo una escalera que pesa muchísimo. Yo no sé si alguien, bueno, Silvano la conoce. Yo no sé si alguien más conoce esa escalera, pero esa es la escalera más pesada que he visto en mi vida. Y me piden la escalera, entonces yo voy a cargar la escalera y él sabe porque ellos han estado aquí muchas veces y me dice, no, 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 no hagas eso que tu salud no te permite hacer eso. Y yo no me acordaba de mi salud. Él me la recordó. Yo no me acordaba de mi salud. Fíjate que me quedé así mirándole, pero no, es que hacer esto es lo que me mantiene en vida. Hacer esto es lo que me mantiene sano. Es decir, no te preocupes, es decir, ¿por qué? Porque no pienso. Dice Pablo, en estas cosas pensar o tomarlas en cuenta. Dice, en todo lo que es verdadero, es decir, sincero, real, auténtico, porque hay cosas que son ficticias, son inventadas o son solo sospechas que en definitiva nos dañan y esclavizan, pero dice la palabra que la verdad nos hace libres. Dice, debemos pensar en todo lo honesto o digno, sobrio, respetable, en lo justo, en lo recto, en lo íntegro, en lo que es correcto. Yo escogí una serie de versículos que quiero leerles que tienen que ver con el gozo, con la alegría, pero voy a leer uno que es uno de mis versículos preferidos, que es Habacuc 3, 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y voy a terminar leyendo algunos versículos que tienen que ver con esto que estamos comentando hoy. Y me di a la tarea de buscar algunos, y son muchos, pero voy a leer algunos porque creo que vale la pena que, que podamos. Y dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozoso. Y dice Sofonías 3:17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Filipenses 4:4, que ya lo vimos, pero lo vuelvo a repetir, regocijaos en el Señor siempre, no a veces, siempre. Y en Romanos 12 Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate qué lindo ese versículo 12:12, Romanos 12:12, donde dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ¿qué? Constantes en
la oración. El Salmo 94 nos dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y en el Salmo 118 dice al respecto, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y otro Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. ¿Cuántas promesas, verdad? Dice Isaías 61, dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio que atavió y como a novia adornada con sus joyas. Voy a leer algunos más. Dice, Juan 15 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice Jesús. En primera de Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Juan 16 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y así sucesivamente. Hay muchos versículos, si quieren pueden, yo los busqué muy sencillo, puse en mi búsqueda, puse versículos que tienen que ver con el gozo en la Biblia, y ahí van a encontrar muchísimo. Es decir, que más de 400 veces podemos encontrar la palabra gozo en, eh, en nuestras Biblias. Y creo que esta palabra regocijaos, eh, quiero que le diga algo. Yo creo que de las tres palabras que no sé las otras cuáles son, no sé quién vendrá después, para mí, de las tres, esta que hemos estudiado, lo que es ser discípulo, lo que es el arrepentimiento y lo que es el regocijo, la, la más, la más fácil de poner en práctica es esta tercera. ¿Y de qué manera? Teniendo a Dios en el corazón siempre. Y porque difícil ser discípulo, difícil, difícil, difícil. Ser discípulo de Cristo es algo tan difícil. Y Él lo dice, Él lo dice, Él lo dice. Que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener guerra, vamos a tener de todo, vamos a tener muchas cosas, vamos a tener persecución, vamos a tener de todo. Ser discípulo es difícil. Lograr un arrepentimiento genuino y total. Yo cuando veía ayer eh, el, el, el servicio del pastor Vino, yo, yo sentía un poquito de envidia. Yo hubiera querido tener un papá así, un hombre que se entregó totalmente, con total arrepentimiento hasta última hora y un hombre que sirvió al Señor hasta sus últimos días, con una familia lindísima y tú dices, ¿cómo puede haber esa paz y ese gozo en medio de esa tormenta, de esa pérdida? Y me vino a la mente, no, lo busqué y no lo encontré, tengo que seguirlo buscando, pero hay una historia muy linda que leí hace mucho tiempo de un papá que perdió a su hija y, y la niña empezó a ir a la iglesia, iba a la iglesia con sus amiguitas y como que no le hacía mucho caso al papá. Y un día la niña estaba en el coro de la iglesia, si alguien conoce la historia y sabe dónde encontrarla, me gustaría leerla textualmente, no así. eh, y entonces ella le pide permiso al papá porque ella estaba en el coro y el coro de jóvenes iba a cantar en otra ciudad, en otra iglesia. Y el papá le dice, haz lo que tú quieras, y en definitiva tú a mí no me pides permiso para ir a la iglesia ni nada. Y la niña se va. Y cuando vienen de regreso, después que terminan la actividad en otra iglesia, tienen un accidente. Y, y una de las muchachas que fallece es la hija de este señor, la hija de este señor. Y eh, Y esto me vino a la mente ayer, precisamente cuando estaba en el servicio de
Y, y entonces cuando están en el servicio, las muchachitas del coro están cantando alabanza, están llorando. Y el padre le dice a una de ellas, ¿cómo ustedes pueden cantar y llorar al mismo tiempo? Es decir, ¿cómo pueden estar en paz? ¿Cómo pueden estar gozosos en medio de toda esta tragedia? Le dice la muchachita, le dice, no, nosotros estamos llorando porque estamos sintiendo la pérdida, sabemos que ella se va, no la vamos a poder ver durante un tiempo, pero estamos cantando y estamos gozosos porque sabemos que algún día nos vamos a volver a encontrar. Y, y el padre le pregunta, ¿tú me estás queriendo decir que yo voy a poder ver a mi hija otra vez? Y dice, no, usted no, nosotros. Porque nosotros estamos sirviendo al Señor y nosotros nos entregamos a Jesús y Jesús nos prometió vida eterna, pero usted no, porque usted no se ha convertido nunca. Y esa simple respuesta de esa muchachita hizo que ese señor se convirtiera. Y cuando leí el testimonio, el hombre se convirtió en un evangelista y es un pastor evangelista hoy. Así que fíjense, qué tragedia tan grande para una bendición tan linda. Es decir que por eso a veces tenemos que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios te va a dar paz en la tormenta. Y tuvo que pasar eso. Tuvo que pasar eso. Ustedes saben que nunca yo le hablé a mi hija de la salvación. Perdón, sí le hablé de la salvación, no malinterpreten, pero nunca le insistí de esa respuesta. Solamente cuando me habló de que estaba asistiendo a la iglesia, de que se iban a bautizar, y después que se bautizó, un día conversando con ella, le dije, ¿sabes qué? Nunca te había dicho esto. Tú sabes cuál era la gran preocupación mía y las oraciones mías. Es que Dios no nos prometió vida eterna. Y si algo yo hubiese querido, y por eso estoy tan gozoso, es que si algún día cualquiera de los dos que se vaya primero, tener la esperanza de que nos vamos a encontrar en otro lugar, en ese mundo en ese lugar que Dios nos promete. Por eso estoy tan feliz con que te hayas convertido y te hayas bautizado. Y nunca le había hablado así, le hablé ese día. ¿Por qué? Porque yo creía que Dios iba a cumplir esa promesa. Yo estaba pidiéndole al Señor eso muchos años, muchos años, muchos años. Y que el testimonio mío, y que aunque se cansen de oírlo, que les sirva, que les sirva, que les sirva, que les sirva, que hay esperanza, hay esperanza. Yo creo y no me cansaré de repetirlo, no me cansaré de decirlo, no me cansaré de darle gracias a Dios porque yo sé que hay esperanza y que Dios va a hacer el milagro un día, sea lo que sea, sea lo que sea una enfermedad, sea con tu familia, sea con tus hijos, sea con tus finanzas, sea con tu trabajo, porque hay promesa de parte de Dios. Entonces, mantengámonos en gozo, mantengámonos libres de toda ansiedad, mantengámonos no es que no trabajemos, no es que hagamos las cosas que tenemos que hacer, no es que dejemos todo a Dios, tenemos que hacer nuestra parte también, pero mantengámonos gozosos en la esperanza de que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que has permitido compartir, Señor. Y que esta palabra que tú nos has traído esta noche, Señor, sea de regocijo, sea de ánimo para cualquier persona que esté pasando por algunas pruebas. Que cuando lloremos, lloremos de alegría, lloremos de gozo, lloremos de satisfacción, porque sabemos que aunque no se hayan cumplido nuestras peticiones delante de ti, Señor, sabemos que un día tú harás el milagro de sorprendernos con esas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Señor, yo te pido por cada persona que tenga una necesidad. Yo te pido por cada persona que esté hoy sufriendo algo con cualquier cosa que sea, Señor. Permítanos no afanarnos con nada, Señor. Cualquier problema de salud, cualquier problema familiar, cualquier problema de finanzas, cualquier cosa, lo que sea, Señor. Te pedimos que nos des paz en la tormenta, Señor. Gracias, Padre, por este día, gracias por este lugar, gracias por tu iglesia, Señor. Así como nos ordena Pablo con ese mandamiento de que estemos gozosos, Señor. Que nos regocijemos, Señor, en cada cosa, que nos regocijemos en ti, porque sabemos
si estamos contigo, nada contra nosotros, Señor. Te damos gracias por permitir las pruebas, Señor. Te damos gracias porque a través de las pruebas aprendemos, Señor. Porque tú nos enseñas a través de cada prueba, de cada situación, de cada... Ayúdanos a estar contigo todos los días, Señor, de seguirte a ti, porque sabemos que tú nunca nos abandonas, que tú siempre estarás al lado de nosotros. No permita que nos apartamos ni que nadie nos aparte, Señor. Que los afanes de este mundo no nos, no nos penetren, Señor. Mantén nuestros corazones libres de toda ansiedad, libres de cualquier cosa que pueda alejarnos de ti. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí esta noche. Yo te pido por nuestros pastores. Yo te pido por los líderes de la iglesia. Te pido por los jóvenes de la iglesia. Te pido por esos que todavía no te han llegado a conocer de la manera que tú quieres que te conozcan, Señor. Por esos niños, por esos jóvenes, por esos que hoy están tratando de estudiar tu palabra, que están tratando de conocerte mejor, Señor. Sabemos que mientras más te conozcamos, más nos entregaremos a ti. Gracias por la esperanza que nos das, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.